Llegamos al tiempo de donde tú quieres hablar a la iglesia, donde tú quieres, Señor, presentar tu palabra. Señor, lo hacemos con reverencia, con respeto a ti. Señor, te pedimos que hables tú por nuestra boca, que nosotros no seamos nadie para agregar ni quitar nada de lo que tú tienes para decir. Señor, que tu presencia sea notoria en medio de tu palabra. Señor, y que sea afirmada por tu Espíritu Santo. Que el enemigo no robe ningún pensamiento, que no robe ninguna semilla, Señor, que esta noche sea sembrada para bendecir a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que esta palabra dé fruto en abundancia. Amén. 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 Quiero compartir con ustedes un devocional que tenía preparado para grabar, pero hoy lo vamos a profundizar. ¿Sí? Bendiciones, Meli, ahí está conectada. Claudelina también. Bendiciones, Dios hermana. bendiga. Bendiciones. Este devocional dice una cuestión de sentido. Dice, andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis, os vaya bien y prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Lo vuelvo a leer. Dice, andad en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis, os vaya bien, prolonguéis vuestros días en la tierra que habéis de poseer. ¿Sí? Entonces dice que tenemos que andar por el camino que Jehová nos mandó. ¿Para qué? Para que podamos vivir, para que nos vaya bien, para que prolonguemos nuestros días en la tierra que vamos a poseer. En todo lo que nosotros tenemos, hay otro texto que dice, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti. Entonces, en este devocional lo que se destaca más que nada es, uno muchas veces habla del camino estrecho, el camino angosto, o habla entre varios caminos, elegir el camino correcto, que es el camino de Jesús, pero hoy en particular vamos a profundizar sobre un solo camino. Después le voy a pedir al pastor que me acerque el Magic Click que estuvo hoy arreglando, me viene justo para la demostración que quiero hacer. ¿Quedó, no? Sí, todavía está. Bueno, igual ahora después. Sí, después. La Biblia usa con mucha frecuencia la palabra camino para describir la vida del hombre. Unas 554 veces según mi concordancia, dice este devocional. Estas referencias incluyen alusiones al buen camino, al camino trazado por Jehová, al camino torcido, al camino malo que lleva a la perdición y a la persona que se aparta del camino. ¿Sí? O sea, en la Biblia siempre habla, dice acá 554 veces con la palabra camino, refiriéndose a toda esta variedad de caminos. Como decíamos antes, el camino estrecho, el ancho, el bueno, el malo. Veo que hay texto bíblico donde dice, endereza mis veredas. Uno quiere decir, endereza mi camino. Y en el Nuevo Testamento, incluso, se nos presenta a Cristo como el camino. En San Juan 14:6. Dice San Juan, vamos a buscar. San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo quiere leer, pastor? ¿Tiene ahí los...? Sí. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Yo soy el camino. A veces, este es uno de los primeros textos que tomó vida en mi vida, valga la redundancia, porque yo iba a una iglesia católica y siempre estaban los carteles pegados donde decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Es muy en las casas católicas, en las iglesias es muy común esa imagen de Jesús con esa frase abajo, ¿no?
Y yo siempre la leía, pero no le encontraba sentido. Y hasta que conocí al Señor y cuando lo leí parece que se encendieron y digo, claro, Él es el camino. Tengo que ir por ese camino, por Jesús. Y dice, dándonos a entender que la vía para llegar al Padre es por medio del Hijo. O sea que la única manera que nosotros tenemos de llegar a Dios es por Jesús. Ni por santo, ni por imágenes, ni por virgen, ni por esto, ni por lo otro, ni por aquello. Solo por Jesús. Y dice, para los propósitos de esta reflexión, la analogía del camino nos será útil para meditar acerca del peregrinaje espiritual que estamos realizando. O sea, el significado que tiene la palabra camino, qué semejanzas podemos encontrar en distintas enseñanzas refiriéndonos a un camino. Eso es lo que quiere decir acá. Y nos estamos refiriendo al peregrinaje espiritual, o sea, nuestro andar en el Espíritu, andar en el camino de Dios. No en una religión, sino en nuestro camino diario, en una realidad, en una vida con Jesús. De eso queremos hablar. La clave, luego, no consiste en definir en qué camino estamos, sino en qué sentido nos estamos moviendo. Por eso le decía, no vamos a estar hablando de entre varios. Una vez me acuerdo, estuvimos acá en un vivo y yo di la ejemplificación de las puertas, las distintas puertas que podíamos elegir, ¿no? Bueno, acá no, acá vamos a hablar de un solo camino, que es este camino de Jesús. Y eso es lo que vamos a profundizar en esta noche. No vamos a definir entonces qué camino estamos, porque ya sabemos, estamos en el camino de Jesús, sino en qué sentido nos estamos moviendo. O sea, en qué sentido se refiere a... No estamos hablando de, por ejemplo, uno le hizo una acotación a alguien o una pregunta y me dice, ¿en qué sentido me lo estás preguntando? No. Acá vamos directamente al sentido de orientación. En el camino existen solamente dos sentidos. Si usted va por una calle que es mano y contramano, ¿sí? No aquellas que tienen una sola mano, las que tienen la flechita para un lado y la flechita para el otro. Ese sentido es el que vamos a hablar. En un camino solamente hay dos sentidos. No es posible moverse en ninguna otra dirección. En un mismo camino, o va para acá o va para allá. No vamos para arriba, ni para abajo, ni para los costados. Y dice, porque una calle solamente permite circulación en dos sentidos. Podemos entonces imaginarnos a toda la humanidad ubicada en algún punto sobre este camino. Mire, hoy le está pidiendo el devocional mucha imaginación. Está diciendo, imagínense un solo camino y toda la humanidad en ese camino. Paraditos ahí. ¿Vio cómo muestran en las películas muchas veces? Muestran a la gente caminando en las veredas, lleno de gente, un montón. Bueno, así imagínelo, pero en un solo camino. Y dependiendo de la dirección en la que nos movemos, el camino tiene dos sentidos, dijimos, ¿cierto? Delante nuestro existe un sentido, una dirección, un destino, Jesús. O sea, si nosotros estamos en el camino del Señor, estamos paraditos ahí en ese camino, delante nuestro, como estaba ese cartel indicando, ¿sí? Muchas veces hay carteles en la calle que nos indican la dirección. ¿Vio cuando vamos por la autopista? Qué lío cuando vamos por la autopista. Y vamos para acá, no vamos para allá. Y una vez que agarraste el camino incorrecto, tenés que empezar a girar y a dar vueltas porque seguiste mal la flecha. Bueno, en este caso, para nosotros la flecha indica que nuestro destino es Jesús. Y dice, la palabra describe ese destino, cómo llegar a ser como Él. Eso está en Romanos 8:29, vamos a buscarlo. Y si quiere ir buscando también Efesios 4:13. Yo mientras me voy a servir un poquito de agua. Romanos 8:29. Sí, y Efesios 4:13. Uh-huh. Efesios 4. Muy bien. ¿Tiene ahí Romanos?
¿sí? 29, Sí. 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, fuimos hechos ¿para qué? Para que seamos conformes a la imagen de Jesús. Por eso decimos que Jesús es nuestro modelo. Por eso tenemos que conocer la vida de Jesús, cómo Jesús se movía, cómo daba testimonio, cuántos milagros hizo, las cosas que prometió. Cuanto más nosotros conozcamos a Jesús, más nosotros vamos a poder parecernos a Él, como dice acá en Romanos 8:29. Cada vez vamos a poder ser más semejantes a Él. Entonces, primeramente, en nuestro camino en el que estamos, nuestra flecha indica Jesús. Y quiere decir que tenemos que ser cada día más como Él. Dice, hasta que todos alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que estar unidos en una misma fe. Si no, ¿cómo podríamos, por ejemplo, nosotros dos conocer más de Jesús si cuando estamos leyendo algo, uno va para acá, el otro va para allá, uno lo ve en un sentido? No, tenemos que estar unidos en la misma fe para conocerlo cada vez más, para poder llegar a esa perfección. Y fíjense que acá dice, para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo me acordaba con esto, ¿no? Cuando a veces a alguien se le pide un trabajo en una empresa, por ejemplo, o un proyecto que tiene que hacer, esta persona se tiene que esforzar, porque si no, si le va mal en ese proyecto que presentó, en eso que ofreció, y había alguien que tenía una expectativa, había un jefe, había un superior que estaba esperando algo específico de esta persona, o que se acerque. Tal vez le fue mal, el proyecto no estuvo bueno y dijeron, no estuviste a la altura. Es una expresión que a veces conocemos, ¿no? O a veces decimos, no estás a la altura de las circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cierta expectativa, hay un cierto nivel al que uno tiene que llegar, y ahí es cuando uno dice si estamos a la altura o no de esa situación, de esa circunstancia. Para poder llegar a estar a la altura de una situación, a la altura de algo que nos pidieron, ¿sí? De algo específico, de algo que están requiriendo de nosotros, nos tenemos que esforzar para poder estar a la altura. Uno, si quiere agarrar algo que está más alto de nuestra estatura, nosotros ¿qué tenemos que hacer? O nos estiramos o ponemos un banquito, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero algo tenemos que hacer para poder llegar a estar a la altura. Y acá en este caso no está hablando de una circunstancia, de un proyecto, ni de un plan de trabajo. Acá está hablando de que tenemos que llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que conocer más a Jesús. Cada día lo tenemos que conocer más para que cada día podamos estar más a su estatura, más a su nivel. No podemos hablar de Cristo, no podemos hablar de Jesús si no lo conocemos. Jesús dijo, mayores obras harán que esta. ¿Cómo podríamos hacer nosotros mayores obras que Jesús si no conocemos las obras que Él hizo? Si no conocemos cómo lo hizo. Por ejemplo, ¿cómo hizo Jesús los milagros? ¿Cómo hizo? ¿Sanó a todos los ciegos de la misma manera? ¿Hizo todas las sanidades de la misma forma? ¿En el mismo momento? ¿En el mismo tiempo? No, Él lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. Él todo lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre. Cuando Él se movía, todo lo consultaba a su Padre. Todo lo que Él enseñaba, decía, les enseño lo que mi Padre les da para que les enseñe. ¿Qué hacía Jesús? Obedecía a Dios. Jesús era Dios y aún así obedecía a Dios. Él tenía que estar a la altura de las circunstancias de la deidad, o sea, de Dios. Él lo estaba a la altura. Y la palabra de Dios nos dice, vos también tenés que estar a la altura. Pero no así nomás, dice a la plenitud de Jesús. ¿Qué es a la plenitud? Algo pleno. Si yo hago un dibujo y lo pinto, y digo, pintalo todo, ¿qué quiere decir?
que está el pleno completo, pintado. Si te faltan partes, no está pleno, no está completamente pintado. Amén. Amén. Estábamos hablando de un solo camino que era Jesús. Estábamos hablando de que nosotros tenemos que seguir esa flecha que dice Jesús, conocerlo, estar a la altura. En la dirección opuesta, en la otra flecha, tenemos otro destino. Tenemos otro destino que es la perdición. Es decir, perder todo rasgo de semejanza con Dios, quedando solamente la abominable criatura que resulta de la abundancia del pecado. Lo voy a volver a leer. En la dirección opuesta a la que estábamos hablando, nos queda otro destino que podemos elegir, que es la perdición. Es decir, perder todo rasgo de semejanza con Dios. Si nosotros perdemos nuestros rasgos semejantes a Dios, ¿qué queda? La abominable criatura que resulta de la abundancia del pecado. Seríamos abominables criaturas. ¿Por qué? Cuando nosotros conocimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesús nos limpió con su sangre. Seguimos avanzando, seguimos haciendo cursos, nos bautizamos, dejamos nuestra vieja vida en el agua, quedamos limpios. Pero si nosotros nos alejamos de Dios y elegimos la flecha para el otro lado, cada vez vamos a estar más lejos de Dios. Cada vez vamos a estar más lejos de parecernos a Jesús. Y dice que lo único que va a quedar es nuestra inmundicia. O sea, el pecado. Y el pecado es abominable. El pecado es sucio. Es inmundo, a Dios no le agrada. Me ama a mí, pero no ama el pecado que yo elija. Lo ama a Él, pero no ama el pecado si Él eligiera vivir en pecado. Dios te ama, pero te ama a vos, no al pecado que vos estés llevando cada día a cabo. Entonces, sí, somos libres de elegir, dicen muchos. Ay, no, mi vida es mi vida. No, yo elijo, soy libre. Tu vida no es tu vida y no sos libre para elegir. O sea, lo podés elegir. Sí, lo podés elegir. Sos libre, pero la consecuencia va a ser esta que estamos diciendo. Una vida de perdición. Por más que uno diga, yo soy libre, soy feliz porque elijo lo que quiero. Depende de lo que estés eligiendo. Depende de, en ese camino, para dónde vaya o qué flecha estés eligiendo. Ahí donde dice la palabra, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, podemos tomar las decisiones que nosotros queremos, pero sabemos que después tenemos que asumir consecuencias, ¿no? O sea, no todo nos conviene. El Señor nos permite hacer muchas cosas y muchas las perdona, las pasa por alto mucho tiempo, porque estamos en la época de la gracia, pero tampoco podemos abusar y dejar que nuestra mente piense que puede burlar a Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Él es misericordioso, pero también Él, porque nos ama, nos corrige. Entonces nos da la palabra y nos deja escrito que debemos permanecer en Él para poder alcanzar la vida eterna. Los otros días me acordaba cuando fuimos hasta, ¿cómo se llama este lugar? San Justo era, que fuimos con Hernán, que fuimos con el GPS y había dos posibilidades de viajar, ¿no? El GPS mostraba que de las dos formas llegábamos a destino, pero una eran 25 minutos y la otra era una hora. Y en esa hora había de todo, había avenidas angostas, tráfico, había lomas de burro, hubo muchas dificultades, muchos semáforos, mientras que por el otro camino teníamos autovía, ¿sí? Teníamos la autopista para poder llegar rapidísimo al lugar. Y de hecho experimentamos las dos cosas. De la primera manera nos equivocamos y nos metimos por el centro de Hurlingham y después de las demás ciudades hasta que llegamos a destino, una hora después. Y cuando volvimos por el otro ramal y lo hicimos en 20 minutos. Y pudimos ver la gran diferencia, ¿no es cierto? Ahí
Lo mismo experimentó el pueblo de Israel, cuando tenía que viajar, salir de Egipto para Israel, y no era un viaje de mucho tiempo, pero ¿cuántos años estuvo en el desierto? Perdido, ¿sí? Divagando y dando vueltas en el mismo lugar. Y eso es lo que Dios nos muestra. Hay un camino, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final no son caminos de muerte. Pero Dios tiene un camino de vida eterna, un camino de seguridad si hacemos su voluntad. Y más corto, más fácil, ¿sí? Para nosotros. Amén. ¿Cómo se mueven los individuos que se encuentran sobre el camino? ¿Se acuerda que nos teníamos que imaginar un camino y toda la humanidad en ese camino? Acá dice, ¿cómo se mueven los individuos que se encuentran sobre el camino? Por medio de actos individuales que resultan de las decisiones que toman. Entonces, ¿cómo se mueve una persona en ese camino? ¿Cómo es que llega a hacer este movimiento o este movimiento? Dice, cada acto es individual, cada uno va a dar su propio paso. Yo puedo ir a la par de él, al lado, ¿no? Pero cada uno da su paso. Y dice, eso resulta de las decisiones que toman. Cada acto produce un movimiento en nuestras vidas que tiene solamente dos posibles desenlaces. Nos lleva o a estar más cerca de Cristo o nos lleva a estar más lejos de Él. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos parados en el camino, nos vamos a mover de acuerdo a qué decisión tomemos. Se nos van a presentar diferentes circunstancias, estamos en el mundo, tenemos diferentes alternativas, cada día tenemos responsabilidades, obligaciones. De acuerdo a las decisiones que tomemos, me voy a mover más cerca de Jesús o me voy a alejar de Él. Nuestra existencia, y si tiene para anotar, esta oración está muy buena, dice, nuestra existencia es la suma de comportamientos basados en las decisiones que hemos tomado. Y cada uno de ellos tiene un resultado espiritual. Entonces, nuestra existencia, sí, el día a día que vivimos, es una suma de comportamientos. Dice, y esos comportamientos están basados en las decisiones que he tomado. O sea, se me presenta la vida, comienza un nuevo día y yo tengo que tomar decisiones. Entonces tomo la primera decisión y esa decisión va a hacer que me mueva para un lado o para otro. Esa decisión que yo tome va a hacer que haga lo correcto o lo incorrecto. Esa decisión va a hacer que me vaya bien o que me vaya mal. Esa decisión es obedecer o no la palabra de Dios. Entonces, esa decisión va a hacer que mi movimiento me acerque a Jesús o me aleje de Él. Entonces, por eso dice que nuestra existencia es una suma de comportamientos. El día a día yo hago distintas cosas, tengo distintas actitudes, distintas actividades que hacer. En cada una tomo una decisión. Y dice que la suma de todos esos comportamientos me van a dar un resultado. Y en este caso estamos hablando de un resultado espiritual. No es si me va a ir bien hoy nada más, en la decisión que tomé. Si se me ocurre salir un feriado, por ejemplo, que el colectivo tarda un montón, nos ha pasado. No queríamos desistir de ir a ensayar a danza y tardamos un montón. Fuimos, volvimos, tardamos, pero lo logramos, pero tardamos. Entonces, no estamos hablando de esa pequeñez. Estamos hablando de algo que pueda afectar a nuestras vidas en lo espiritual. Estamos entonces en permanente movimiento en el camino de la vida, aunque muchas veces no somos conscientes de esto. Nosotros nos acostumbramos a lo cotidiano, a lo natural, a lo que sabemos que va a pasar mañana, a la rutina, pero tenemos que saber que muchas veces nosotros, todo eso es un permanente movimiento que nos lleva, nos aleja o nos acerca a Jesús y que a veces no estamos conscientes de eso. Gran parte de nuestras decisiones son inconscientes, no las analizamos, no las pensamos, actuamos ya por inercia, por lo cotidiano, por la rutina,
nuestros comportamientos llegan a ser automáticos. ¿Sí? Como cuando usted sube al colectivo y saca el boleto y pone la sube ahí en el lugar. Es algo automático, no lo pensamos. Te voy a pedir que me vayas acercando el... Cada uno de ellos, sin embargo, tiene un peso eterno. Y esto es lo que quiero resaltar en esta noche. Cada uno de esos comportamientos automáticos que hacemos, y a veces en forma inconsciente, tienen un peso eterno. ¿Se acuerda? El Señor pesa nuestros corazones. Él pesa nuestros corazones. Podemos hablar mucho, podemos decir esto, podemos decir muchas cosas. Pero el Señor pesa nuestro corazón. A ver, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Para qué las hacemos? Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Entonces, todos los comportamientos que estemos haciendo en forma automática también van a tener una consecuencia espiritual. Va a tener un peso eterno, o sea, en la eternidad. No solo acá en la tierra. Como siempre digo, cuando estemos horizontal. Dice, ese peso que vamos a tener nos va a mover en un sentido o en el otro. Entonces, tratemos de detenernos y pensar. Cuando tome tal decisión, ¿esto me aleja de Jesús o me acerca de Jesús? Puedo estar haciendo algo bueno, puedo tomar buenas decisiones, pero esas decisiones ¿me acercan o me alejan de Jesús? Entender esto es muy importante. Nuestro movimiento en el camino de la vida no se decide por la cantidad de reuniones a las cuales asistimos. Dice que este movimiento, no decide a cuántos cultos vas, ni por la cantidad de veces que lees la Biblia. El movimiento lo decide la suma de decisiones que tomás cada día. Cada día tomás decisiones. Esa suma de decisiones va a decidir el resultado en tu vida, el sentido en el camino que estás llevando. A cada paso de la vida, seamos o no conscientes de esas determinaciones. Seas consciente o no, va a tener un resultado. Sea automático o no, tu mover va a tener un resultado, va a tener un peso eterno. Te va a llevar para allá o te va a llevar para acá. No importa si sos consciente o no. No vas a poder echarle la culpa a nadie de tus decisiones. No vas a poder culpar a nadie, no vas a tener excusas delante de Dios. No importa que sea automático. No importa el tiempo que tuviste para pensarlo. Importa la decisión que hayas tomado. Es por esto que urge sensibilizar nuestro espíritu a la acción del Espíritu de Dios. Lo leo de nuevo. Por eso es urgente que nuestro espíritu sea sensible a la acción del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios te esté indicando algo que sea sensible, hacele caso, seguilo, obedecelo, para que Él pueda indicarte el camino correcto, para que cada día te acerques más a Jesús, para que a cada paso Él pueda indicarte la decisión correcta que tengas que tomar. Entonces, como una demostración final, te voy a pedir a vos que lo hagas porque a mí me cuesta. Esto es un encendedor. ¿Sí? Magic. Vamos a suponer que es el camino. Este encendedor tiene dos opciones. ¿Cuáles son? O estar apagado o estar prendido. Estar prendido, ¿sí? Entonces el Señor le dice, este es el camino que yo te doy. Vos podés elegir estar apagado. No, prendelo. No, pero no sé si se va a prender. Estamos Estamos complicados. Ahí está. Mire. ¿Lo ve? Ahí está la llamada. Ahí está. Ahí está, ¿lo ve? El Señor dice... No te quemes. Podés estar ahí, encendido, o podés estar apagado. Off. Son las únicas dos opciones. No hay intermedios. Amén. Y después que se apaga queda tibio, pero no sirve. No sirve. Porque se va a enfriar. No es una opción. Así que ahí estamos fritos. O sea, ahí la opción sería de perdición.
Claro, Si lo dejamos así, queda tibio, pero full fight. No va va para más. abajo. Creo que esto dice más que 1000 palabras. Sí. A veces, aunque tenga poco gas, igual prende, ¿no? Pero si no vamos a la fuente, acá tenemos la fuente, el cargador, ¿sí? Para cargar más gas y que la llama siga encendida. A veces nos quedamos con lo que queda en la reserva y queremos seguir teniendo el mismo fuego, el mismo calor, y no lo alcanzamos a lograr. Entonces, por eso el Señor dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, ¿sí? Y no dejes de seguir buscando ese camino, como dijo la pastora, el único camino es Cristo. Así que hay gente que busca en un lado, en otro, en amigos, en familia, en salidas, quiere distraerse, dice necesito despejarme, pero ¿cuánto dura ese despeje? Dura un día y después vuelven a la rutina, ¿no? Y el vacío continúa. Entonces, lo que el Señor anhela es que nosotros podamos comprometernos con Él, ni siquiera con nosotros, sino con Él, ¿sí? Y poder recargar esa energía que necesitamos. Todas las cosas que se mueven consumen energía. Uno tiene un auto, ya sea gasolero, ya sea nastero, ya sea a gas, tiene que recargarlo. Nada es eterno, nada para siempre. Y las baterías de los celulares, la notebook, todo se consume, todo se gasta y necesitamos volver a la fuente. Y yo creo que no es casualidad que Dios permite que nosotros podamos inventar estas cosas y entender que nuestra vida funciona igual, que en lo espiritual es exactamente igual, porque la fuente es Dios y todas las cosas que están en la tierra son creadas por Él y todo necesita una fuente de energía. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque nos das discernimiento, sabiduría, Señor, para poder compartir con los hermanos. Gracias porque tú fluyes, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque nunca falta el alimento, Señor, para tu pueblo. Te ruego que tú estés llenando los corazones, llenando las vidas, Señor, de tu palabra, de tu sabiduría. Señor, que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.